Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este granny de flor de 8 pétalos, fácil, rápido y sencillo de realizar. Recuerden que lo grande del granny depende del grosor de la lana y también de la aguja con la que vamos a trabajar. Y también ustedes pueden jugar con los colores como ustedes deseen. Pueden hacerlo de un solo color o pueden hacerlo de varios colores. En mi caso, este granny mide 19 centímetros. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar dando la vuelta a la lana, tomamos una lazada, sacamos y ajustamos. Entonces vamos a iniciar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a la primera cadena que realizamos, esta no porque es el nudito donde aseguramos aquí, y me voy con un punto deslizado. Entonces aquí ya estando aquí en este huequito donde formamos, vamos a hacer aquí 16 puntos altos. Entonces vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Entonces vamos 1, 2, dentro del mismo espacio aquí en este huequito 3, a medida que vayamos pasando vamos escondiendo el hilito. Entonces 3, 4, 5 y así me voy hasta completar 16 puntos altos dentro del anillo mágico o dentro del círculo. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya terminé mis 16 puntos altos. Ahora solo ingreso aquí 1, 2, 3 a las 3 primeras cadenas que hice al comienzo. Ingreso a la primera y realizo un punto deslizado. Cadena de seguridad y cortamos. Ahora vamos a iniciar con otro color. Bueno, voy a iniciar con este color moradito y voy a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar aquí y aseguro mi hilo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? 3 puntos altos en este mismo espacio. Entonces voy a subir con 3 cadenas, representan un punto alto y en el mismo espacio voy a realizar 2 más. Entonces 1 y 2. Y aquí ya tendría 3 puntos altos, cadena de separación, y voy a contar 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces aquí en el segundo espacio 1 y 2 voy a hacer exactamente lo mismo, 3 puntos altos en el mismo espacio. Y nuevamente hacemos cadena de separación y contamos nuevamente 1 y 2. En el segundo espacio realizamos exactamente lo mismo, 3 puntos altos separados de una cadena. En total serían 8 pétalos de 3 puntos altos. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y ya hice mi cadena de separación. Ahora solo me resta 1, 2, 3, ingresar a la tercera cadena que realizamos y me voy con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer cadena de seguridad y cortamos. Entonces vamos con nuestra siguiente vuelta. Entonces vamos a iniciar esta vueltica que vamos a hacer nuestros pétalos. Entonces vamos a ingresar en donde hicimos la cadena de separación, puede ser acá. Ingreso con mi hilo y vamos a asegurar. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y
en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto. 1 y 2. Tenemos 2 puntos altos en este espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. Entonces aquí ya tenemos un jueguito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Me dirijo directamente al próximo espacio sin cadena de separación. Simplemente me dirijo al siguiente espacio y vamos a realizar lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. De igual manera, paso directamente a al siguiente espacio y hacemos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos. Y así me voy alrededor de todo nuestro círculo. Recuerden, es en cada espacio. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me resta en las 3 primeras cadenas que realizamos al comienzo, en la tercera, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a realizar esta partecita, esta parte. Entonces vamos a ingresar con un punto deslizado a este piquito. Vamos a trabajar solo en los piquitos. Acá. Entonces ingreso con un punto deslizado y voy a subir con 3 puntos altos, con 3 cadenas, perdón. Entonces ya representa un punto alto. Y dentro de este piquito vamos a hacer 6 más, o sea, en total 7. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 en el mismo espacio, 5, 6 y 7. Y tengo ya mi abanico de 7 puntos altos. Ahora me dirijo al próximo piquito y realizo lo mismo. No vamos a hacer cadena de separación ni nada. Directamente ingreso a este espacio. Entonces lazada y nuevamente vamos a hacer 7 puntos altos en el mismo espacio. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Y nuevamente me voy directamente a este espacio, realizo exactamente lo mismo, 7 puntos altos sin dejar espacio. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta. Ahora nuevamente voy a ingresar aquí a las tres cadenetas que hicimos al inicio. Ingreso a la primera y me voy con un punto deslizado. Y aquí cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a hacer esta parte, lo que es el borde de la flor, y yo la voy a realizar con este color. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente color, que sería este. Entonces, encima de cada punto alto que realizamos vamos a hacer un punto bajo. Entonces aquí iniciamos nuestro primer punto alto, entonces vamos a ingresar acá, o pueden ingresar donde ustedes desean. Lo importante es completar un abanico de 7 puntos bajos. Entonces me dirijo acá, aseguro mi hilo como siempre y nos vamos. Entonces subimos con una cadena, vamos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Entonces ya hicimos aquí 7 puntos bajos. Ahora, en este espacio donde ustedes pueden ver donde hicimos, donde pasamos aquí de piquito en piquito, aquí nos queda un espacio. Entonces desde acá, sin lazada y sin nada, simplemente voy a ingresar a este espacio. Tomo hilo, no dejo muy apretado, pero tampoco muy largo, y cierro por las dos. Y así nos quedaría. Bueno, vamos a iniciar acá con 7 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos. Entonces, nuevamente llegamos a este espacio y sin tomar lazada ni nada, simplemente me dirijo al espacio de aquí abajo, no a este, sino a este de abajo. Simplemente ingreso mi aguja, tomo hilo y saco, no dejo tan apretado ni tan suelto, y saco por las dos. Y nuevamente me voy con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos exactamente lo mismo que realizamos acá. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya completé mi vuelta. Ahora solo me resta hacer este punto alto y cerramos aquí con un punto bajo, punto deslizado, perdón, y punto deslizado y cadena de seguridad. Cortamos. Y ya bordeamos nuestra flor. Ahora vamos a hacer lo que es esta parte, que sería la parte del cuadrado. Para esto voy a utilizar este color. Bueno, ya vamos a iniciar entonces con este color. Yo ya lo aseguré en esta parte, aquí donde hicimos el punto largo, lo aseguré acá y vamos a subir con una cadena. Ahora me dirijo al próximo espacio y vamos guardando esta hebrita y vamos a realizar un punto bajo. En total vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora seguimos con un punto medio. En el próximo espacio un punto alto. Y en el próximo espacio otro punto alto. O sea que hicimos un punto medio y 2 puntos altos. Ahora aquí en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Entonces cogemos una y 2 lazadas, ingreso a este espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2, separo con 2 cadenas de separación, nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio donde realicé el otro, aquí al mismo espacio, y sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora aquí en el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio otro punto alto, o sea en total son 2, en el próximo espacio un punto medio y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ocultando esta lanita, 7, 8 y 9. Entonces ya realizamos 9 puntos bajos. Ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para realizar nuestra esquina. Entonces me dirijo al próximo espacio con un punto medio.
Esta hebrita la vamos a sacar. Ya ahorita es solo recortar. Bueno, vamos con un punto medio. En el próximo espacio vamos con un punto alto. En el próximo espacio otro punto alto, o sea que es un punto medio y dos puntos altos. Ahora, en este espacio, dos lazadas, vamos a hacer un punto alto doble, saco por 2, por 2, por 2, dos cadenas de separación, dos lazadas, ingreso al mismo espacio, saco por 2 y por 2. Ingreso al próximo espacio, realizo un punto alto. En el próximo espacio otro punto alto. En el próximo espacio un punto medio. Y de aquí a acá vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y realizamos exactamente lo mismo que acá. Entonces hacemos un punto medio. En el próximo espacio un punto alto. En el próximo espacio un punto alto, o sea 2. Y en este espacio nuevamente vamos a hacer otra esquina, dos lazadas, ingresamos, saco por 2, saco por 2, saco por 2, dos cadenas de separación y nuevamente dos lazadas en el mismo espacio, ingreso, saco por 2 y por 2 y hacemos exactamente lo mismo en esta parte y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta. Ahora donde hice la cadena para subir voy a ingresar en esa cadena y voy a realizar un punto deslizado y cadena de seguridad y vamos a cortar. Y ya tenemos aquí nuestro cuadrado. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Yo lo voy a hacer de color negro. Y ya esta vuelta es muy fácil y muy sencilla de realizar. Entonces vamos a ingresar. Puede ser aquí en una esquina. Voy a asegurar mi hilo como siempre. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 que ya representan un punto alto y realizo otro punto alto. Serían 2 puntos altos. 2 puntos altos, ahora 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. 1 y 2. Y ya tenemos nuestra esquina. Ahora, en cada punto alto voy a realizar un punto alto. Ya aquí es muy sencillo. Y así me voy hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya estoy aquí en la próxima esquina y nuevamente simplemente hacemos lo mismo. 2 puntos altos.
En el mismo espacio, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos. Y de igual manera seguimos aquí un punto alto, en cada punto alto 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos, perdón. Y nuevamente nos vamos por toda esta fila, aquí exactamente igual, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos y de igual manera nos vamos así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminamos la vuelta y solo resta ingresar a las 3 primeras cadenas que hicimos al comienzo. Nos vamos con un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Y esto sería todo. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide darle like, comentar, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.